Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y saben, algo que siempre nos ha gustado en este programa es hablar con los creativos, con las personas que tienen el poder de cambiar la realidad y darnos ilusiones, fantasías, entretenimientos, realidades, historias, en fin, tantas y tantas cosas que nos puede aportar una persona que tiene la visión y que sobre todo tiene la misión de crear. Que bueno, aquí lo aplaudimos y le damos una cordial bienvenida a Iván Loeffenberg. Iván, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por abrirme el espacio para platicar y para que se conozca también con tu audiencia quizá algo del trabajo que he hecho. Muchas gracias. No, fíjate que estoy contento porque durante mucho tiempo, a través de este espacio que ya estamos más allá de los 12 años, aquí en AzTL primero y luego Wow TV, empezamos a impulsar lo que era el trabajo en cortometraje cinematográfico, en formas ya establecidas de audiovisuales. Y dentro de ello hemos participado con gente de Colombia, hemos participado con gente ahora de Venezuela y obviamente en México con varios festivales que se han hecho, el de Catepec, los 13 emisiones que llevan. Sin embargo, cuando hablamos con un director, siempre le decimos: maestro, qué responsabilidad tan impresionante tienes de, con tu visión, transformar una realidad y sobre todo hacerla accesible a la gente. Y te pregunto, ¿cómo le haces? Pues seguramente con muchísima ansiedad, porque uno sabe que hay mucha responsabilidad en cada imagen que pones. Y la imagen puede ser para bien o para mal. Si no estás inmerso en los universos que retratas, puedes llegar a transmitir un mensaje equivocado y muchas veces la gente toma lo que está en pantalla como una verdad. Entonces nada, es siempre tratar de cuestionarte incluso cuando ya terminaste un trabajo, si lo que querías transmitir se transmitió. Eso, bueno, a mí me persigue todo el tiempo, siempre trato de estarme cuestionando y de ver el pasado y los trabajos pasados con ojos críticos y no dar por hecho todo lo que viene en el futuro, en los proyectos que uno planea, que sobre todo esta cosa de certeza de que uno tiene control absoluto del universo que vas a plantear, el universo de la historia y del universo visual. Entonces, pues bueno, ansiedad, básicamente. Fíjate que alguna vez estaba platicando con los directores en una muestra de cine y me decían que era difícil a veces ser director porque no importaban los recursos económicos, no importaba el tiempo y mucho menos no importaban los actores. Tu visión tenía que ser tan única que fuera en un cortometraje, en un largometraje o incluso en una película de WhatsApp. Tenías que ser tan contundente, eficaz, eficiente en el tiempo que fuera con lo que tuvieras, mostrar tu visión de manera que todos te pudieran entender. Y en ese sentido, ¿compartes esa premisa? En parte sí, pero no del todo. Yo creo que hay muchas historias que van a jugar en un nicho o en un público local y otras que son más universales. Cuando uno, por ejemplo, quiere que toda se entienda de forma súper clara, en el sentido de que lo entienda todo el público independiente de quién sea el público, creo que puede uno cometer muchísimos fallos. Por ejemplo, lo voy a decir con uno de los cortos que hice, que le fue muy bien, que se llamó Encuentro. Es un corto de temática LGBT y en algún momento me preguntaron dentro de la comunidad LGBT por qué en el corto nunca se menciona la palabra gay, lesbiana o, digamos, nunca se pone súper evidente la etiqueta que se quiere dar
Y había cierto público que a lo mejor no pertenece a lo LGBT, que a lo mejor salía con la duda del cortometraje, ¿eran o no eran? Sí eran. Y al punto al que voy es que, pues cuando vives dentro de la comunidad, no necesariamente andas diciendo las etiquetas que corresponden frente a la sociedad, porque los códigos internos de una comunidad no siempre son explícitos, la gente simplemente los entiende. Y cuando haces evidente esas etiquetas por fines del público, dejas de representar realmente el círculo interno que buscabas representar por buscar una cuestión estratégica de públicos externos. Entonces se pierde una cosa de autenticidad para ganar un público. Entonces, por eso digo que en parte sí, o sea, quieres que los significados o las preguntas que el público se haga al final de tu obra, quieres que estén ahí, pero también tienes que cuidar, digo, una preocupación mía formal es que se representen de la forma más genuina las situaciones como creo que suceden en la sociedad. Y si quiero respetar eso, a veces tengo que quitar ciertas cosas que van a dejar, al quitarlas, eso va a dejar de ser accesible a todo el público, así como, digamos, general, más masivo. Entonces, siento que hay veces que hay que saber que tu audiencia es cierto público más acotado y que no puedes llegar a todos de la misma forma. Porque por ganarme a los de allá, pierdo a los de acá, ¿no? En cuando empiezas a hacer ciertas cosas por ganarte a todo el público. Creo que hay que ser contundente, hay que saber qué es lo que estás narrando, pero también hay que saber que no todo el mundo lo va a entender de la misma forma porque el bagaje cultural, social, costumbres, etcétera, pues varían mucho de individuo en individuo y luego es de a nivel país con nivel país. La película que estrené, la última que se llamó No quiero ser polvo, nos invitaron a presentarla a Egipto, a Estados Unidos, aquí a México, y con cada público, aunque la historia es más o menos la misma, las lecturas de la crítica, las reacciones del público son distintas porque tienen otro bagaje cultural y otra forma de ver la vida. Entonces, puede haber semejanzas en la lectura, pero no va a ser contundente de la misma forma para todos. Y ahorita que lo estás comentando, yo creo que eras muy joven, quizá no la recuerdes, pero ahí en los 80 hubo una película de Randy Quaid, si no me recuerdo, Randy o Dennis, el que estuvo casado con esta Meg Ryan, creo que es Dennis Quaid. Dennis Quaid, sí. Con Louis Gossett Jr., en donde se llama Enemigo Mío. Y al final son dos enemigos que se encuentran en un planeta, uno es humano, o algo parecido a lo humano, y el otro es como un reptil, y entre ellos al final nace un reptilito, ¿no? Entonces todos dicen, bueno, es que estás hablando de gays, de homosexuales, de lo increíble que pueden ser dos varones que puedan dar a luz, etcétera. Pero realmente el director jamás se detuvo a explicar eso. Lo dio por visto, ¿no? Y mejor evolucionó en cuanto a los personajes, al niño y a la pérdida del reptil, que vendría a ser como la mamá. Y jamás lo consideró. En ese sentido, hay veces que, no sé si compartas esta apreciación conmigo, las historias pueden prescindir de cosas básicas en aras de alcanzar la plenitud del resultado, ¿no? Pues sí, digamos, los cineastas tenemos control de todo menos de la audiencia, ¿no? Todo lo que está en imagen es nuestra responsabilidad, pero tenemos que soltar en algún punto cómo queremos que interprete la audiencia. A lo mejor medio voy a inventar la anécdota porque no la recuerdo con tanta claridad y fue hace como 20 años, pero Luis Buñuel en su libro El último suspiro, si no mal recuerdo, menciona algo de que él puso un oso en la película, no me acuerdo de en qué película, por eso creo que no sé si me lo estoy inventando, pero es casi seguro, y que de pronto empezaba a leer que la gente, sobre todo, estaban en esta dicotomía comunistas versus, ya sabes, rojos contra blanc. Entonces mucha gente decía que el oso era un representante del comunismo y que estaba metiendo ahí a la fuerza, y él dice, pues yo solo quería poner un oso en la película. Pues a veces sí hay que hacer sentido en el universo personal y creativo, pero el control lo tenemos que soltar en el público. Va a entrar el público a querer o no. En donde haya huecos digo, que eso también son distintos tipos de cine. A mí me gusta mucho
cuando, por decir, hay ranuras en la forma de interpretar una película y yo puedo entrar ahí como espectador con mi bagaje o mis ideas a tratar de conectar el resto del universo, como esta cuestión que dices de la película de Dennis Quaid, que no la vi, no la recuerdo, pero digamos el director o la historia no explica más que te muestra la imagen y lo que sucede, y uno entra ahí con su bagaje a empezar a interpretar. A mí me gusta mucho eso cuando soy público, ¿no? Tener esas ranuras para poder atar cabos yo. Cuando me dicen absolutamente todo como lo quiero entender, con diálogos muy explícitos, con todo así, con mucha claridad, como espectador, yo personalmente, no es así todo el público, me empiezo a aburrir porque me dejan fuera de la jugada, como que está todo tan claro, tan dicho, no hay ni una sola pieza suelta, en el sentido de no puedo yo interpretar A o B porque ya me dijeron que la historia va de aquí a acá. Y entonces siento que se vuelve un poco plana, una experiencia plana, y no te involucra como espectador a imaginar, a pensar, a cuestionar. Y a mí eso sí, digamos, como espectador me gusta, y también como cineasta me gusta dejar esas pequeñas ranuras, tratar de encauzar, digamos, el discurso general que quiere con una película, pero que dentro de ese juego la gente también pueda ser partícipe en cómo lo lee. No sé si fui muy rollero. No creo. Yo creo que estuvo bastante bien. Además, fíjate que antes decíamos que había películas que eran siempre un éxito, historias que contadas iban a ser un éxito, que eran las famosas películas franquicia, donde tienes razón, de alguna manera ya te lo habían explicado en cuentos, y de repente cuando veas la realidad, la realidad en el cine, decías, bueno, eran éxitos porque veías lo que habías visto en una historia, en monitos o en dibujos, ahora lo veías en la realidad. Sin embargo, ¿quién iba a pensar que ahorita esas películas que antes eran sucesos de éxito, ahorita están teniendo una gran reversión y están implicando realmente fracasos? Y me refiero, por ejemplo, a la película de Disney, La Bella Durmiente, que tuvo su polémica aparte. Pero si te das cuenta, todas las películas que han salido superhéroes ahora, las de Marvel, que es Capitán América, los Thunderbolts, etcétera, como que la audiencia ya tiene razón, les han dado todo explicado, que dices ya, ¿qué más puedo esperar? No es más de lo mismo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves lo que está pasando con ese tipo de películas? Creo que son fenómenos y son por épocas, ¿no? Que siempre llega digamos, la forma más mainstream de consumo del cine, de una forma, pero se agota, son fórmulas que se agotan. Ahora, digamos, suelen ser también fracasos en taquilla, pero entre comillas, porque son fracasos en comparación a los presupuestos que se manejan. Es correcto. Pero cualquier película independiente envidia los números de cualquier película de Marvel fracasada, ¿no? Sí, claro. Que solo hizo $300 millones. Y dices, ¿cómo solo eso? Es un montón de dinero. Pero claro, para sus presupuestos de $400 millones, que para recaudar, para salir tablas, deja tú recaudar, tienen que hacer como $1,000 millones, se vuelve un fracaso, pero sí van perdiendo tracción porque se vuelve muy repetitivo, ya casi puedes adivinar cómo va a acabar la película, y no solo está el universo que llega a cines, sino que también está el de las series, que a veces desprenden varios de esos universos. Entonces se vuelve una fórmula que puede ser entretenida, y hay veces que uno quiere ir al cine a lo seguro, ¿no? Como no arriesgarte en el sentido de me van a hacer cuestionarme mi vida ahorita en esta película. Hay veces que uno quiere ir a ver espectáculo, a ver fuegos artificiales, guamazos, trancazos, que también se vale. Pero si los trancazos y guamazos y eso ya son también muy iguales a como los hicieron antes, y la historia también ya es muy igual a como es antes, pues va a tener un público que llega por inercia, por el nivel de publicidad, ¿no? O sea, hacen que si no vas al cine te vas a sentir fuera de la conversación porque todo el mundo habla de la película, pero realmente es dinero de mercadotecnia el que te hace sentir que no estás adentro de la conversación, y eso sigue arrastrando público, pero cada vez la reacción de la audiencia es de mayor decepción, aunque a lo mejor la película es igual de buena o hasta mejor que la anterior, pero como ya es tanto patrón que se repite, la sensación al salir del cine es de decepción. Y también creo que empieza a haber, espero, ¿no? Como un contramovimiento de gente que quiere descubrir experiencias únicas y diferentes. No solo en el cine, lo hay en la comida, ya sea en la gastronomía, Claro. en el turismo. Empieza a haber como inquietudes de que el público quiere experimentar a ver qué pasa ahora, ¿no? Por dónde me llevan. Y espero que tarde o temprano llegue también al cine con la fuerza que ha llegado a la gastronomía o al turismo, de experiencias únicas, distintas,
a lo que siempre te vendían antes en el turismo o en la gastronomía, ¿no? Creo que empieza a suceder y creo que es benéfico eso para tener diversidad de historias, ¿no? Que no sintamos que nos están contando lo mismo, pero cambia el actor o el superpoder, en vez de lanzarte una red, te lanza un rayito láser, ¿no? La gente creo que también disfruta sentirse sorprendida o que algo los tome de forma inesperada. Espero, es medio análisis, pero también estoy poniendo mi velita para que eso suceda. No, y te voy a decir otra cosa, tienes razón en eso. De repente llega cierto, si es más de lo mismo, es eso, más de lo mismo y ya dejas de interesarte. Pero también hay producciones que no esperas nada, o sea, como cliente, que vas a verlas y resulta que son verdaderamente épicas. Y dices, ojalá que hubiera más de esto, ¿no? Pero, Yo tengo ahí una cosa que además lo he comprobado porque he trabajado en festivales de cine ya por más de 10 años también. Y hay algo que me ha sido muy claro porque me toca en el lado de programación escoger las películas, pero me toca también hacer la promoción al pie de taquilla, digámoslo, tratando de convencer a la gente de que entre a ver películas que llegan en un festival de cine que probablemente nunca más en su vida se vuelvan a topar porque no van a estrenar en México muchas de esas películas. Y lo que me he dado cuenta es que mucha gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Si ve el póster ahí no sé qué, pero si se arriesgan y entran y ven otra cosa, muchos salen súper sorprendidos y por eso, por lo general, los festivales de cine cada año crecen en su público, porque llega un público nuevo cada año a cuentagotas si quieres, y de pronto se da cuenta que hay películas que no sabía que existían y que resulta que le gustan mucho. Entonces ahora un festival de cine se vuelve su única escapatoria para ver películas fuera de la cartelera más comercial. Por ejemplo, ahorita el verano es un gran ejemplo de que 5 o 7 películas dominan toda la cartelera y el resto es así, de pronto encuentras una que otra perdida. Pero la gente se emociona en los festivales cuando de pronto dice, ¿por qué nunca había escuchado yo del festival? ¿Por qué nunca había escuchado yo esta película? Y resulta que es mi favorita del año ahora, ¿no? O sea, de nunca haber ido a un festival, de pronto encuentran ahí su película favorita, que es de, no sé, Estonia, un país que rara vez llegan a tener películas en este lado. Entonces, creo que pasa mucho eso. y sabes qué, yo creo que también, si algo tienen las películas, estos festivales, es que quizás sean las mismas historias, pero el problema o la ventaja es cómo te lo cuentan. A veces te lo cuentan de una manera tan interesante que te prendes. Y tienes razón, vas y vas y vas. O como a veces es tan ridícula la forma en que lo cuentan que nada más vas por morbo a ver qué es lo que hicieron, ¿no? Pero son distintas visiones y tienes toda la razón. Hay veces que nutren más a tu expectativa porque no sabes qué esperar, que cuando ya sabes qué esperar, entonces dices, no, pues yo tenía otros estándares o te quedaste con los estándares que ya viste en otras funciones. Ahora bien, Iván, ¿tú de dónde surges? ¿De dónde surge tu inquietud por dirigir el cine? ¿De qué coladera saliste? No, no es cierto. Bueno, no. si fueras Tortuga Ninja, sí te la compraba. Que me encantaban, sí era mi caricatura favorita, una de las mías. Las ganas de hacer cine, realmente lo decidí en sexto de primaria. No tenía yo, obviamente, idea. Yo soy de la zona de satélite del norte, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, Estado de México. Y allá pues no había ni cineteca, ni centro cultural, ni nada en esos entonces. Ahorita creo que pues hay algunos esfuerzos, pero fui a ver una película mexicana. Por alguna razón, eso sí no lo tengo ubicado, tengo que verlo con algún psicólogo, pero siempre me gustaba ver las películas mexicanas. Mis papás no son particularmente cinéfilos, pero siempre los correteaba de que me llevaran al cine a ver alguna película mexicana que pues, en los 90 se estrenaba una cada año, o sea, tampoco era que había muchas, pero yo les seguía la pista y a muchas de esas no podía entrar porque eran clasificación C, ¿no? Sexo, pudor y lágrimas, etcétera, pero hubo una en un año que se llamó La Otra Conquista, creo que del 97, Sí. y me acuerdo que vi el tráiler y se me antojó mucho y me acuerdo que se me hizo súper único ver por primera vez en pantalla, ¿no? O sea, bueno, el anuncio de una película sobre la conquista. Digo, yo ignoraba la historia del cine mexicano y mundial, etcétera, y no sabía si había otras o no, pero era la primera que me llegaba a la conquista y dije, ay, qué raro que nunca había visto yo películas sobre la conquista de México en el cine. Entonces, por el tráiler, yo me imaginé X película, ¿no? Con el poco conocimiento que tenía en aquellas épocas, sexto de primaria. Bueno, fueron las vacaciones entre sexto y primera secundaria, lo tengo muy bien ubicado el momento.
Y cuando vi la película, resultó ser otra cosa, o sea, no, ni mala ni buena, pero fue otra película totalmente a la que yo imaginé. Y fue la primera vez que me pregunté qué tendría yo que estudiar para hacer la película que yo había imaginado que iba a suceder, ¿no? ¿Dónde estudia uno? ¿Qué hace? Y fue que empezó mi cosquilla por el cine. Mis papás en ese momento pues deseaban que fuera algo pasajero, pero llegó sexto de prepa y seguía yo de terco que pues era lo que quería estudiar y bueno, finalmente se dio y pude hacerlo. Y bueno, ahorita me gradué hace ya 17 años, entonces son 17 años que llevo ahí, digamos, haciendo películas, trabajando en televisión, cortometrajes, etcétera. Pero pues sí, más o menos de ahí vengo. Fíjate que me está haciendo, agradezco al público que me estén comentando algo, porque aquí hay una duda que me están haciendo, Iván. Justamente dicen que son películas únicas, pero en tu caso, dentro de todo esto, ¿cuáles son las películas que como cinéfilo han marcado tu vida? No como director, a eso vamos después, como cinéfilo. Y mira, lo dices muy bien. Yo no tengo mis películas favoritas identificadas, esas cambian todo el tiempo y luego veo una que me gustaba y ahorita ya lo veo con tus ojos, ¿no? Pero sí tengo claras las películas que me marcaron, que es algo súper distinto porque van como que te acompañan en tus momentos de vida y es algo que en ese momento te marca. Entonces, para mí es muy claro que La Otra Conquista, aunque en su momento yo como chavillo de 12, 13 años me haya decepcionado, entre comillas, fue la que hizo que me despertara la curiosidad de estudiar cine, ¿no? Como de empezar a indagar qué más hay. Entonces, esa es evidentemente una. Dancer in the Dark de Lars von Trier. Uh-huh. Me acuerdo que me encantó y me hizo pensar, o sea, creo que ahí seguía yo en la prepa, me hizo pensar por primera vez en que los musicales no necesariamente tenían que jugar con las reglas clásicas que hasta ese entonces en el cine comercial que yo conocía en mi casa, etcétera, eran musical, ¿no? Como que ahí la vi, dije, el musical puede ser, sí, eso, pero mucho más y puede jugar con texturas, con historias, no todo tiene que ser como lo conocía yo en ese entonces, ¿no? Hay una película que se llama Fluke, de un papá que reencarna en un perrito. Y de esa me acuerdo muy bien, digo, tenía yo como 15 años, porque es la primera película en la que lloré oficialmente viéndola, o sea, que además me tomó por la curva, yo no sabía que el papá reencarnaba en un perrito y luego la perrera, o sea, en el minuto 10, la perrera está detrás del perro. Entonces, así me van marcando y bueno, también está la de David Lynch, la de Mulholland Drive, Uh-huh. que me cautivó tanto que la vi, es la primera película que yo termina. Le di, bueno, rebobinar porque era todavía cassette, VHS, y le di play. Nunca había hecho eso de 2 veces, una tras otra, ¿no? Entonces, tengo esas 4 que por X o Y marcaron mi vida. No significa que sean de mis favoritas. Bueno, Mulholland Drive es una que constantemente pienso. Puede ser que sí sea de mis favoritas. Pero, digamos, ahorita te mencioné 4 que me han ido rompiendo. Hay una japonesa, perdón, ya es la última que menciono para no colgarme, pero una japonesa que se llama Tampopo, que esa la tengo muy ubicada en mi vida porque cuando yo entré a la carrera, la renté, la saqué de la biblioteca de la universidad y la vi y me pareció X, por decirlo así, una película X, no me dio gracia, no ubiqué la parte cómica que decía la portada de una comedia. Y luego 3 años después, hacia el final de la carrera, nos la pusieron al grupo en auditorio con todo el salón, etcétera y se me hizo súper graciosa la película. Entonces, eso me hizo pensar, uno cambia como espectador, pero la otra la experiencia comunitaria, porque a lo mejor yo no hubiera entendido que la película, dónde es cómica o dónde está el sentido del humor, si no se hubieran reído algunos a mi alrededor. Y poco a poco, sus risas, como que dije, el sentido del humor es va por acá, y se me hizo una película súper entretenida, divertida, original. En cosa de 3 años cambió mi percepción sobre lo mismo. Entonces, esa película por eso la tengo también tan grabada, porque entendí que uno cambia como audiencia y que muchas cosas, o sea, en dónde la ves y con quién la ves, cambia tu percepción a la hora de estar viendo una película. Sin duda. Y ya. Sin duda. Ahorita mencionaste 2 películas, bueno, 3 que tuve oportunidad de verlas, pero quizá la de Fluke sea de alguna manera la más sencilla de entender, ¿no? Por
por la manera. Creo que también ahí sale el perro y creo que también era también Dennis Quaid, ¿no? El actor. Pero Pues bueno, yo me acuerdo nada más de la escena de la perrera y el cachorro corriendo detrás de la camioneta que fue la dices, ¡no! pero por ejemplo, ahorita que estás diciendo Dancing in the Dark es la de York, ¿no? Ajá, sí. La verdad, fíjate que yo nunca entendí por qué no ganó el Oscar. Me pareció muy buena su actuación, muy fuerte la película en algunos momentos, pero tiene razón, es una película un tanto difícil de entender para el espectador en algunos pasajes. Y en el caso de Mulholland Drive, si no mal recuerdo, la de Naomi Watts y la de esta Laura Elena Harrington, que fue una película de bajo presupuesto, y ahorita te digo el nombre del director, que ya había hecho Terciopelo Azul, ahorita me tengo que acordar. Sí, David Lynch. Exacto, David Lynch, que realmente fue para sus estándares de bajo presupuesto, pero fue muy fuerte, muy, muy buena la película, y tiene razón, son películas épicas, ¿no? Y ahorita que estabas diciendo de la película japonesa, de repente hay directores que te cambian mucho la perspectiva del cine, y me acuerdo mucho de un japonés que era Akira Kurosawa, sobre todo en una película de sueños, no sé si la viste. Sí. La verdad me parece una película bella por donde veas, desde las imágenes hasta la historia, me pareció muy, muy, muy impresionante, y son, al igual que tú, de las películas que de repente dices, wow, qué bueno que la vi, ¿no? Y que a lo mejor fue un accidente, ¿no? En el Blockbuster, en su sección de cine de arte, que era en ese momento que dices, bueno, me la llevo y no sabes ni por dónde te iba a llegar y órale, ¿no? Sí, Se quedan tus favoritas. pero fíjate que él ya había tenido películas que habían sido de alguna manera más comerciales. La balada de Narayama, Ran, que son de esas cosas, y yo creo que hacia el final de su vida productiva fue cuando hizo Sueños, que se quiso dar esa libertad, y me pareció, tiene razón, me parece que fue algo impresionante. Si no mal recuerdo fue, esto ya es chisme cinéfilo, pero a lo mejor lo tengo mal, fue después de un intento de suicidio que hizo la de Sueños, me parece. No sé, lo tendría que googlear, pero vino en una época tardía, bueno, tarde de su vida creativa y de un momento creo que particularmente complejo. Entonces, los sentires y eso ahí emanan de otra forma porque venía de cine muy clavado, samurái, digo, él prácticamente es uno de los padres, ¿no? Sí. De todo eso. Y luego termina la influencia, también tendría que cotejar esto, porque muchas de estas cosas pues las vi en la carrera hace ya casi 20 años. Pero cosas como Los Siete Samurái son referencia, tengo entendido, de George Lucas para luego el universo que hizo de Star Wars. Entonces hay veces que hay influencias de cine que no sentimos cercano porque no sabes de Japón, no he visto mucho cine japonés, y termina siendo influencia de cineastas que sí hoy en día llegan a nuestro país por una u otra forma. Digo, no quiere decir que sea lo mismo, pero las influencias están, y luego parece cine lejano, pero ha llegado a nuestras casas traducido o reinventado o repensado por medio de cineastas que están o aquí en México o en Estados Unidos, o cosas que llegan finalmente, pero es muy padre eso de ver películas Claro. extrañas, entre comillas, que no vienen en el paquete tradicional de distribución, pues. Claro, por ejemplo, no podrías pensar en un Brian De Palma con sus Intocables si no hubiera habido antes un Hitchcock, ¿no? Que era fanático de él, ¿no? Y incluso trabajó con él. O de varios que han salido de la escuela de Lucas, del cine de fantasía, o a varios que fueron, ¿cómo se llama? Influencia, ¿no? Un Scorsese, por decirte algo. Cuando ves una película de él, sabes cuál es su distintivo, ¿no? O un Coppola con Los Padrinos, pues ya sabes cuál es, ¿no? La gran influencia que tienen. Ahora bien, dentro de todo esto, a ti también te tocó ver y estudiar el cine de oro mexicano. Con un Indio Fernández en Enamorada, ese atractivo visual que tenía, que curiosamente la versión en español que hizo la primera del Indio jamás tuvo se quedó muy lejos de el intento que quiso hacer en Estados Unidos, que funcionó, pero no mucho. Pero esa Enamorada es un ícono, ¿no? De hecho, no sabía que habían hecho un remake. Vela, búscala. Fíjate que no tenía ese dato. Búscala, hicieron eso. Y además, por ejemplo, hay una versión que es, ay, se me fue el nombre de esta película que ahorita está en los sistemas virtuales, El Caudillo, no, La Sombra del Caudillo. La sombra que estuvo enlatadísima. Es correcto, y cuando la ves dices, wow, qué película, ¿no? Qué película bien narrada, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, del cine mexicano, ¿quiénes han sido tu influencia?
Pues mira, no sé si decir influencia, porque siento que luego se mete uno el pie, ¿no? Cuando pones a los grandes maestros, que una cosa es a quien admiras y otra es que ese trabajo realmente esté pasando a través de ti, ¿no? Hay veces que la influencia en tu trabajo puede ser de cineastas que no te gustan, pero como los viviste desde la infancia, terminan impactando en O tu bueno, obra. tomémosle como referencia. Referencia. Pero ay, a mí me gusta mucho esta película de, bueno, la muerte de la, no, el esqueleto de la señora Morales. Ajá. Se Arturo de divertí. Córdoba y Amparo Ajá, Ribeles. ajá. Y no es de la época de oro, pero es más para acá una de Alfredo Gurrola, que es Llámenme Mike, que también se me hace Por divertidísima. ahí de los setentas, claro. Ajá, y bueno, la verdad es que es del que más, de los cineastas que más me gustan, es Luis Buñuel y su labor de Nazarín, todo lo que hizo en México, también lo que hizo en Francia, pero todas las películas que hizo en México, la gran mayoría me parecen increíbles. Nazarín yo creo que es la que más me gusta de él. Eh, y sí, y bueno, todo el trabajo de Gabriel Figueroa como fotógrafo me encanta. Luego, independientemente de que las películas conecten conmigo o no, todo su trabajo es bellísimo y pues creo que es parte del encanto de Enamorada. Si no mal recuerdo, él fue el fotógrafo también Ujú. de Enamorada. Pero pues esos son bueno, los Caifanes, pero eso es justamente cuando entra como la decadencia, entre comillas, del cine de oro mexicano que se empieza a desprender de la parte clásica y viene algo como los Caifanes a revitalizar de otra forma, con otra corriente, el cine, las poquianchis, etcétera. Eh, pues de eso, digo, de los noventas, obviamente creo que el cine que quizá más me marcó porque lo viví en el presente, ¿no? Mientras sucedía, pues era el de los noventas, independientemente de lo que opine ahora de varias de esas películas, pero hay una que vi recientemente y que todavía me gusta un montón, que es El Callejón de los Milagros. Esa la Ujú. vi ahí medio, pues a escondidas, porque secundaria iba yo más o menos. Entonces, Ujú. sí, era clasificación C, pero era de las pocas cosas que podía. Hay una clasificación C que puedo ver en mi casa. Pero el Callejón de los Milagros a la fecha es una película que me gusta mucho. Amores Perros también marcó mucho, ¿no? Como la época en general, creo, para quienes lo Es vivimos en correcto. ese momento, pues tuvo mucho. No sé, no he vuelto a ver Amores Perros hoy en día, pero pues sí son dos obras de los noventas finales que siento que me provocaron mayor interés en el cine mexicano. Creo que sí me quiero dedicar a esto, ¿no? Wow. Y oye, y en tu sueño guajiro, en el que dices de repente, es increíble, ¿qué película de las que has visto te hubiera gustado dirigir porque tendrías que aportar algo más? Y ya que estamos en esto de Harry Potter y la magia, ¿qué actores o actrices escogerías para dirigir? Estén vivos o no o ya sean leyendas. ¿Quién, si te dijeran, sabes qué, te vamos a cumplir aquí tu capricho? ¿Qué guión Pues y qué mira, actores? ¿Cuál? empiezo con actores porque lo tengo más claro. Nunca me había hecho la pregunta de la película, entonces la ardilla va a estar dando vueltas en el fondo, buscando en el archivo Ajá. cuál me hubiera gustado. Pero hay dos actrices de las que veo incluso sus películas que digo, esta debe estar malérrima, pero igual, pero me gusta mucho el trabajo de Kate Blanchett y de Julianne Moore. Son dos actrices que siempre que sacan algo lo veo, aunque venga ya con las peores reseñas, pero me gusta mucho lo que hacen en general, las sutilezas que manejan no sé, en cosas minúsculas en el rostro. Pero en general son dos actrices que sigo mucho su trayectoria y obviamente que me digan vas a trabajar con alguna de ellas dos, sería increíble. En México me gusta mucho Dolores Heredia, ¿no? También como actriz, creo que también sería un placer trabajar con ella. ¿Y qué película? Híjole, creo que eso me va a quedar sin contestarla porque la ardilla sigue buscando. Bueno, Eh, pero por lo pronto de oh, los caballeros. ¿Mandé? De los caballeros. Bueno, sí hay algo, no sé si tendría yo algo que aportar, o sea, como cineasta, pero yo leí antes de que salieran las películas El Señor de los Anillos, y era un libro que ese libro me rayó y tenía unas ganas, o sea, obviamente me hubiera encantado, ya sabes, digo, qué mega responsabilidad, y no digo que lo haría mejor
ahí se me fue el nombre del director, pero bueno, todos lo ubicamos, ¿no? Sí. Ahorita se me escapó el nombre. Pero sería algo que me hubiera encantado hacer en cualquiera de sus 20 versiones, serie de televisión, película, etcétera, porque de niño fue un gran libro que me disparó mucho la imaginación, la creación de mundos, etcétera. Entonces, Era obviamente, Peter. Peter Jackson, sí. Exacto. Él, eso sería, pero viene como de la cosa de un libro, que también creo que como libro ya está muy logrado y luego también me pregunto, ¿hace falta hacerlo películas? Y como libro es ya increíble, pero bueno, me despertó mucha la imaginación ese libro y las películas también las disfruté muchísimo cuando salieron. Y de actores, en el momento, fíjate que creo que no tengo uno al que siga así como sigo a Julian, Kate Blanchett o no, eh, no tengo uno, o sea, no es que me disgusten todos, pero no alguien con el que me genere ese cierto tipo de fascinación. No, además, bueno, a mí me gusta mucho como que, no es que crea o no crea en esta cuestión de hipermaquillar a los actores, pero me gusta mucho la naturalidad de los rostros. Cuando se intervienen con prostéticos y etcétera, para mí pierde todo un poco el encanto. Me gusta cuando esta presencia cinematográfica que puede llegar a tener muchísima gente y que corresponda al papel de alguna forma, que no se tengan que intervenir en la cuestión de maquillaje. Entonces, en general, me entusiasma mucho trabajar siempre con alguien que creo que da el personaje. Digamos, ya quitando celebridades, etcétera, con alguien que creo que da el personaje, sea famoso o no. Si siento que lo da físicamente y tiene toda la energía para dar de principio a fin, para mí eso es realmente ya el placer de poder trabajar con esa persona. Y siempre, siempre que es, con respeto, o sea, yo lo que sí no podría es lidiar con cuestiones de divismos, ¿no? Como de exigencias que hacen que el trabajo de todos sea un infierno y nadie disfrute un proceso creativo que es tan divertido, porque sí pasa mucho luego en la industria que, pues sí, hay luego nombres muy, y gente muy talentosa, pero también creo que hay gente talentosa que no es famosa y que te va a generar un ambiente de trabajo padrísimo y que no es necesario todas estas cuestiones de, ay, la diva, el divo, el no sé qué, ¿no? Digo, con tal de no contestarte la pregunta, ya me fui por muchísimos rincones, pero sí. Oye, mira, hemos visto cómo hay grandes actores y directores, Woody Allen, Kenneth Branagh, Mel Gibson, solo por citar extranjeros, aquí en México también fueron muchos, R.N. Cardona, los de Anda, en fin. Pero te pregunto, la modalidad de ser actor, director, hasta productor incluso, ¿la has manejado tú? Sí. En mi última película actúo, escribo, dirijo, produje, entonces ya he pasado por esas. ¿Y cómo te respetas? ¿Cómo respeta el director al actor y el actor al director? Porque cuando tienes tantos roles, uno subsiste, uno es el que predomina, pero tienes que darle su espacio a cada uno. Por eso digo, ¿cómo se respeta uno al otro? No, digo, en los sistemas hollywoodenses de los ejemplos que mencionaste, hay como es un sistema y un aparato muy grande. En el caso específico mío de la película No quiero ser polvo, que fue donde hice los 4 roles, en el momento en que actúas tienes que confiar plenamente en tu asistente de dirección, ¿no? Uno tiene obviamente la noción de dónde va a estar la cámara, no sé qué, pero no te estás viendo mientras actúas. Entonces tienes que tener una segunda opinión, sobre todo para que estés en el mismo tono que tú has manejado al resto del cast y que no estés tú, porque es más difícil autoobservarte en la actuación, ¿no? Entonces tienes que tener a alguien cuyo juicio confíes, que en este caso era mi amigo Emilio Santoyo, que también es director, pero fue para la película, me echó la mano como asistente de dirección. Entonces confío en su criterio y él me daba como feedback de si estaba yo más o menos en el tono de los demás, el que yo había manejado, y obviamente tienes un monitor donde puedes repetir y ver si estás de acuerdo, ¿no? Pero te digo, se vuelve difícil autojuzgar tu propia interpretación. Pero es eso, tener a alguien bueno, todo mi equipo en esa película que se hizo con un crew súper reducido, era equipo de muchísima confianza y me sentí en una red
donde me podía dejar caer y sabía que alguien me podía cachar, porque todo el equipo son amigos muy cercanos y colaboradores muy profesionales con los que he estado. Entonces, es eso, rodearte de un equipo muy capaz en el que confíes, porque si no confías en tu equipo, todo lo demás empieza a desmoronar y todos tus roles, escritor, director, productor, guionista, empiezan también a tambalearse. Ahora, el hecho de presentar películas, material fílmico en México, te da nervios, pero de alguna manera es controlado. Pero cuando vas a otro país, como fue en tu experiencia en el Cairo, y de repente dices, ah, caray, voy a competir contra otras visiones, contra otras, pues yo no diría propiamente culturas, digamos, contra otras formas de ver la vida. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para ti? Me, Creo que me cuesta, me pone más nervioso lo local, ¿En serio? porque aspiro en mi forma de hacer cine, me gusta mucho cierto tono natural, ¿no? Como naturalista, pues, en las formas, que se observen cosas que sí suceden en el entorno mexicano. Entonces, obviamente creo que puede ser el público más crítico porque tiene la referencia directa de cómo hablamos, cómo nos entendemos, cómo es la dinámica social de ciertos rubros y ciertas cosas. Entonces, creo que puede ser el público más severo en ese sentido y es el que más me pone nervioso, pero realmente disfruto la parte de mostrar al público y cuando es en otros países, a mí esas cosas me encantan. Uno, porque pues te invitan el viaje, eso de entrada ya va uno de gane, pero a mí es algo que sí me gusta observar cómo cambia la interpretación del público en un lugar y en otro y tratar de entender qué es lo que sucede. Te voy a dar el ejemplo. Mi película No quiero ser polvo. La protagonista es una señora de 60 años que es mi mamá en la vida real. Pero, digamos, en Egipto se parece mucho a la interpretación que hicieron en México sobre el rol de las mamás en la sociedad y cómo cuando los hijos crecen quedan en segundo plano y sus planes personales que dieron de por vida de pronto se estancan, el nido vacío, no saben qué hacer, viene como una crisis de ¿y ahora qué hago si mis proyectos de vida, que eran el marido y el esposo, cada uno está por su cuenta y dónde quedé yo, ¿no? Ujú. Y ahí con Egipto conectó mucho, muchas de las reseñas y de las reacciones del público iban sobre la figura de la madre y luego me invitaron a Milwaukee a presentarla también. Y ahí el público principal fue como un centro comunitario de personas de la tercera edad. Y la conversación al final de la función estuvo muy centrada como en la cultura del desecho que en Estados Unidos es muy fuerte y muy evidente que una vez que te jubilas parece que ya no sirves para nada, ¿no? Es como está muy fuerte y muy marcado en su sociedad esta cuestión de jubilarse y a lo mejor ya no ser productivo en el estricto sentido de generar dinero, ¿no? Y ya eres un lastre para la sociedad porque ya les cuestas y tienen como otra cuestión social ahí sucediendo. Y ahí la conversación iba sobre la muerte y sobre cómo me doy yo significado, pero o sea, digamos, la película tiene toques de comedia, tanto en Egipto como en México se reían, donde más se reían era en México, evidentemente por el lenguaje y otras cosas que lo hacen más cercano, quizá al público de acá, pero esa función que tuve en Milwaukee, no es que no les gustara, pero les estaba pegando por otro lado y a lo mejor la cuestión del humor no era tan presente para ellos porque el cuestionamiento sobre la utilidad y nuestros propios sueños y nuestras propias metas les estaba calando más, ¿no? Más que el humor, porque aquí en México lo somos muy sarcásticos, hacemos humor sobre nuestras situaciones trágicas o no, y entonces te ríes aunque sea doloroso, pero ahí en Estados Unidos, Milwaukee en específico, que era un público muy anglosajón, porque luego me invitaron a otras funciones en Texas, que era un público mix, ¿no? Como latino, Ujú. mexicano, etcétera, entendía otros códigos. Pero bueno, a mí esas cuestiones de cómo cambia algo y luego las interpretaciones que te pueden dar sobre tu película ahí con el público, que hasta luego dices, ah, no lo había pensado, a lo mejor fue muy inconsciente eso, pero alguien lo vio porque tiene otro bagaje y lo nota. A mí esa parte me encanta, me pone nervioso, siempre hay el temor de que alguien se vaya a ofender o alguien se haya aburrido tanto que quiera mentarte la madre al final, ¿no? Siempre hay ese temor de que eso pueda suceder. Pero hasta ahorita no me ha tocado y en general disfruto. Siento que aprendo también como para futuras películas. Vas entendiendo qué funciona, qué no funciona, qué cosas fueron hacia un público, qué cosas se colaron en los 3 o 4 públicos que conocí y cuáles no, cuáles se pierden en la traducción, cuáles, etcétera. Como que sirve mucho para entender tu propia película.
Fíjate que ahorita que estás mencionando esto y tu experiencia en Egipto, creo que el Callejón de los Milagros es una obra que está basada en una obra oriental, no sé si de la India o por de ahí. No, es un autor egipcio, de hecho Egipcio, creo que claro. por él mismo ganó el premio Nobel, el nombre la verdad no me No, yo acuerdo. No también, pero sí tienes razón, era de por allá. Entonces, de alguna sí. manera ya tenías el antecedente de cómo pensaban o cómo de alguna manera se comportaban. Iván, para todos los chavos que están surgiendo ahorita y con estos dispositivos que son maravillosos, que pueden grabar, etcétera, de repente hay muchos medios visuales, porque ya es el celular, el iPad, empiezan a hacer sus producciones. Muchas veces hay festivales de cortometraje, está el de 24 por segundo, etcétera. Hay algunos espectáculos, ahorita se está llevando uno a cabo en Colombia, si no mal recuerdo también el de Panamá acaba de pasar, etcétera, que son nuevas opciones para los cineastas, se les puede llamar, o cómo se le llamarían a los productores de audiovisuales, cómo se les llamaría. Pues cineasta como que abarca Todo, bueno, varios roles, pero director, productor, o sea, ya, pero cineasta puede, digamos, abarcar ok. varios de esos roles. Para esas nuevas personas que están saliendo, ¿qué consejo les darías desde tu óptica? Yo creo, sobre todo si están empezando, hay un momento muy difícil en el que quieres descubrir qué es lo que tú quieres hacer y al mismo tiempo tratar de complacer a quienes te apoyan en hacerlo, usualmente nuestros padres, ¿no? Que sea un cine o un medio visual que guste a quienes nos apoyan, ¿no? Que normalmente son los padres o los tíos. Pero muchas veces lo que nosotros queremos explorar visualmente no va a ser del agrado o no va a ser la corriente que más aprecian nuestros papás o nuestros amigos, etcétera. Entonces, hay una lucha muy fuerte al inicio cuando uno empieza la carrera de complacer o explorar, ¿no? Explorar lo que yo quiero hacer, tratar de descubrir cómo la narrativa propia, el sello propio en la forma de contar historias. Entonces, ante esa lucha, yo soy de la idea de exploren y lo demás vendrá. También tenemos la sociedad hoy en día, digo desde hace mucho, pero hoy en día es muy marcado el ser súper exitoso, súper joven, ganar los premios, ya sabes, como esta cuestión de meritocracia también puede pesar. Y yo veo muchos jóvenes hoy en día, digo, también doy clases a universitarios, que antes están pensando en el premio que en la historia. Y las dinámicas de los festivales son muy complejas, las de las premiaciones también, pero si piensas en un corto para ganar premios, no vas a hacer realmente algo interesante. Hay que explorar lo que uno quiere contar, uno quiere hacer, los conceptos, las dudas, las fascinaciones o obsesiones que tenemos primero. Y eso te va a llevar a generar un discurso que quizá posteriormente obtendrá la validación de los festivales y los premios, pero tampoco es del todo necesario para hacerlo. Entonces, o sea, realmente en breve es, exploren primero, sigan sus instintos y sean muy autocríticos con lo que hacen para que eso mejore, mejore, mejore y quitarnos el peso de la complacencia hacia las personas que nos apoyan porque ellos pueden tener pues, otros gustos muy distintos a los nuestros. El cine que a ellos les gusta a lo mejor no es el mismo que nos gusta a nosotros y eso hay que entenderlo, pero es una tensión, sobre todo muy al inicio de nuestras carreras, esta cosa de, hijo, es que no le va a gustar a mis papás y entonces haces algo que ni es tuyo y a lo mejor tampoco le gusta a tus papás, ¿no? Entonces hay que ir por lo menos con lo que es seguro, que es lo tuyo. De acuerdo. Oye, nada más dos preguntas rápido de producción antes de irnos a la última pregunta. Me están diciendo, me recuerdas con lo que tú estás diciendo a lo que decía Gustavo Cerati. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. ¿Es correcto? Sí, es un camino muy difícil. Cuando sigues tu intuición y cuando son otras energías las que te guían, es difícil, pero creo que sí. Otra de las cosas que me está diciendo producción es, ¿tú serías responsable o dirigirías videoseries? ¿O seguirías por el mundo del Sí, cine? o sea, no estoy nada en contra. Son dos cosas muy distintas en el sentido autoral, pero al final es un lenguaje y unas cosas luego son por encargo y otras son, o sea, yo mis películas he tenido la suerte y todos mis cortos de que yo sea el responsable absoluto de toda la narrativa y que hayan sido producciones independientes, entonces te da un control de todo lo que quieres hacer, pero eso no quita que uno sepa hacer un lenguaje más accesible que luego el que te piden en en las televisoras o que puedas contar una historia que no es tuya y que sepas filmarla y contarla bien. No estoy peleado en lo absoluto con eso.
Y finalmente, Iván, en tus propias palabras, ¿quién eres? Ay, mira, soy de esos que cuando le daban el anuario de sexto de prepa para que firmaran y pusieras un mensaje en el caso de todos, me esperaba al último porque me costaba mucho trabajo pensar en esas palabras y me siento en esa dinámica de cómo me describo y que voy a... En algunas cosas soy muy espontáneo, pero en las que tienen que ir a lo mío, me sobrepienso muchas veces. Eh, pero bueno, en general, me, me- no sé cómo definir quién soy más que por las cosas que me gustan. Y me gusta hacer cine, me gusta probar cosas nuevas, me aburro de las rutinas, pero también creo que soy muy responsable porque es la única forma también que he encontrado de hacer proyectos que van contracorriente. Esa es otra. Si no tienes la responsabilidad desde la disciplina de llegar a tiempo a todo lo demás, es muy difícil hacer proyectos contracorriente. Son piensos que tengo, no sé si me definen como quién soy, pero es lo que se me ocurrió. Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho, Iván. Gracias por participar con nosotros, gracias por esta entrevista, nos ha gustado. Me recordaste un poquito la canción del Breve Espacio de Pablo Milanés que dicen que más le gusta la canción que compromete su pensar. Yo creo que cuando compromete tu pensar de ti es cuando de alguna manera te gusta más, pero te cuesta más. Puede ser. Voy a llevar esa reflexión y voy a leer bien esa letra, a ver si era un halago o un insulto. No, no es cierto. Voy a leer la letra. Muchas gracias, Iván. Gracias, te No, gracias a agradezco. ti, gracias por el espacio. Gracias y le agradecemos a a las personas que nos están viendo. Estas han sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Nos vemos.